Herramientas para publicar, procesar y analizar información cartográfica vía web. Hasta no hace demasiado tiempo, los profesionales que trabajaban con datos cartográficos no disponían de herramientas que les permitiesen hacer visible su información geográfica a terceras partes de forma masiva. Hoy día tenemos multitud de vías para hacerlo. Si trabajamos con datos que tienen componente espacial, nos podemos encontrar con tres escenarios. Escenario A. Queremos publicar vía web nuestra información cartográfica sin desplegar ningún tipo de infraestructura tecnológica, es decir, sin necesidad de instalar ningún software. Esta situación es la más sencilla de solucionar. Escenario B. Queremos crear una aplicación web para publicar, procesar o descargar vía web información cartográfica de terceros. Este escenario complica un poco la puesta en funcionamiento. Escenario C. Queremos crear una aplicación web para publicar, procesar o descargar vía web información cartográfica propia o de terceros. De todos los posibles planteamientos, este es el que requiere mayores conocimientos. Veamos el primer supuesto. Disponemos de datos con componente espacial y necesitamos que personas ajenas a nuestra organización los puedan visualizar desde Internet. Además, no contamos con una infraestructura tecnológica en nuestra empresa que nos permita publicarlos a nosotros mismos. Por ejemplo, un periodista que dispone de datos electorales asociados a secciones censales y quiere mostrarlos de forma dinámica vía web. Es importante indicar que la información con componente espacial no tiene por qué ser cartografía. Por ejemplo, podría ser una hoja Excel con información que permite identificar entidades geográficas como códigos catastrales, códigos del INE o nombres de municipios. Hoy día es posible poner a disposición de cualquier usuario de Internet o móvil nuestra información con componente espacial. La solución no es cara ni complicada. Esta solución puede ser interesante cuando la audiencia que va a visualizar esos datos no tiene conocimientos de herramientas geotecnológicas, cuando no tenemos ni tiempo ni recursos para hacer la publicación, o cuando no necesitamos tener un control exhaustivo sobre los datos que publicamos. Este tipo de método de publicación no requiere ningún conocimiento previo. En esta diapositiva puedes ver algunos de los sitios web que ofertan servicios de publicación de datos GIS vía web. Todos ellos siguen la filosofía cloud. Sin necesidad de infraestructuras propias, podemos subir nuestros datos a la web. Entre los servicios que te mostramos, hay algunos que no solo ofrecen servicios de publicación, sino que además permiten hacer análisis geográficos más complejos. Veamos el segundo supuesto. Es muy posible que, aun no disponiendo de información con componente espacial, queramos mostrar a terceras partes información de este tipo que otros han producido y han publicado en la web. En este caso, las cosas se complican un poco, ya que necesitamos crear una pequeña aplicación web que ponga a disposición de todos los usuarios de la red y desde nuestras infraestructuras información que terceras partes suministran. Los condicionantes son algo más restrictivos que en el primer caso. El hecho de que, por ejemplo, necesitemos tener control sobre el mantenimiento de la aplicación web o que queramos añadir funcionalidad específica a nuestras aplicaciones web va a implicar un mínimo despliegue tecnológico para ponerla a funcionar. Recordemos que en este supuesto no vamos a utilizar datos propios, sino que reutilizaremos datos que terceros ponen a nuestra disposición. Este supuesto implica tener conocimientos básicos de lenguajes de programación HTML y JavaScript, conocimientos básicos de estándares OGC y conocimientos básicos de servidores web, IIS, Apache o Tomcat. También implica el conocimiento de las librerías de mapeo a utilizar, D3, OpenLayers, Leaflet, etc. En esta diapositiva puedes ver el esquema básico en una arquitectura que responde a la necesidad de crear aplicación web para publicar, procesar o descargar vía web información de terceros con componente espacial. La arquitectura está formada por 4 componentes. En 2 de ellos no podemos intervenir, pero en otros 2 sí tenemos posibilidad de hacerlo. En la red, es decir, en Internet, no podemos intervenir. Sencillamente será el medio de comunicación para publicar y recibir información. Tampoco podemos intervenir en los servidores de datos de terceros.
en nuestro servidor de aplicaciones y en lo que se va a ejecutar en el cliente que vea la aplicación, sí podemos intervenir, y es en lo que nos detendremos. El servidor de aplicaciones es el conjunto de herramientas hardware y software para servir la aplicación web a través de Internet. En el servidor de aplicaciones se ubican el servidor web y la aplicación web. El servidor web no es más que un software que se va a encargar de habilitar los contenidos para hacerlos distribuibles vía web. Este software puede estar instalado en nuestras oficinas o puede estar fuera de las mismas a través de un servicio de hosting. No es suficiente con tener el software de publicación, también es necesario tener un dominio contratado. Dentro del componente servidor también va a residir la aplicación web. A la aplicación web le llegarán las peticiones hechas desde el cliente. Estas peticiones son escuchadas por la aplicación que ejecuta las sentencias previamente programadas y ejecutadas sobre el servidor. Una vez ejecutada la aplicación, esta envía una respuesta al cliente. Generalmente, las aplicaciones que creamos son dinámicas, con una cierta complejidad, ya que no solo interactúan con los elementos que están en la aplicación web, sino que también acceden a bases de datos. ¿Cómo creamos estas aplicaciones web? Lo primero es contar con un entorno de desarrollo que no es más que un software que te va a permitir programarlas para después compilarlas y alojarlas en el servidor. Es importante apuntar que este entorno de desarrollo no ha de estar en el servidor de aplicaciones. Son muchos los entornos de desarrollo que hoy día se usan. Cada uno tiene sus propios lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación se ejecutan en el servidor, son server-side, y algunos ejemplos son PHP, ASP.NET, Java, Ruby, Python, etc. No es estrictamente necesario montar entornos de desarrollo complejos. Con un simple editor de texto se puede escribir el código HTML y JavaScript que es necesario compilar, ya que el navegador del cliente se encargará de ello. Sin embargo, no es lo común, ya que casi siempre hay que acceder a datos de bases de datos. Pero como posibilidad teórica debe quedar claro. El cliente es el dispositivo que ejecuta la aplicación, o mejor, que visualiza el resultado de la ejecución de la aplicación en el servidor. Por lo general, es un navegador web que interpreta el código HTML y JavaScript que le llega del servidor. En el cliente también puede haber instalados otros softwares que van a interactuar con el navegador para darle más funcionalidad a la aplicación. Estos softwares son plugins como por ejemplo Silverlight, Flex o Google Earth. En el código HTML y JavaScript hay funciones que llaman a servicios de funcionalidades que otros proveen o datos que otros proveen y que serán ejecutados o mostrados en nuestro navegador. Las llamadas desde el código HTML y JavaScript a funcionalidades y datos que terceros ponen a nuestra disposición es lo que conocemos como las APIs. No requieren que tengamos ni los datos ni la funcionalidad para poder incluirla en la aplicación. Si por ejemplo queremos disponer de una funcionalidad que aplique un algoritmo que busque la mejor ruta entre dos puntos, no tenemos por qué tener el código que haga esos cálculos. Podemos recurrir al API de ruteo de Google para acceder a esa funcionalidad. En esta diapositiva os mostramos un ejemplo de lo anteriormente descrito. Lo que vemos es el código de una aplicación web de mapas sencilla. En colores vemos el código HTML y en negro el código JavaScript. En el código marcado en gris, nuestra aplicación está llamando a un servicio de datos externo para representarlo en nuestra web. El resultado de la ejecución de este código es esta página web. Los servidores de datos de terceros es la última parte de la arquitectura que nos queda por describir. Recordemos que en este supuesto nosotros no estamos utilizando nuestros propios datos, sino que vamos a reutilizar datos que terceras partes ponen a nuestra disposición. Pero no solo podemos acceder a datos de terceros, sino que podemos acceder a una funcionalidad que otro ya haya creado para nosotros y que reutilizaremos en nuestra aplicación. Tanto la información como los datos pueden ser servidos o emitidos por estos terceros de forma gratuita o de pago. Es aquí donde entran en escena los estándares.
Si estas entidades exponen sus datos o sus funcionalidades empleando estándares OGC, al ser estándares que todos conocemos, podremos acceder a ellos sin problemas para su reutilización. En esta diapositiva mostramos algunos ejemplos de estos servicios. Veamos el tercer supuesto. Es posible que lo que necesitemos sea publicar nuestros propios datos en un escenario en el que, por una serie de razones que detallaremos más adelante, necesitemos ser nosotros los que dispongamos de una infraestructura que nos permita tener un control completo sobre el almacenamiento y la publicación de la información. Es importante indicar que sería posible crear una aplicación completamente personalizada y dejar en manos de servicios de publicación de cartografía en la nube la información cartográfica. Este supuesto es el que conlleva los condicionantes más restrictivos. Implica, como en el segundo supuesto, la necesidad de crear una aplicación web que administremos nosotros mismos, pero además tenemos como condicionante la necesidad de tener un control absoluto sobre el proceso de publicación de la cartografía y la gestión y administración de la misma. Sería posible gestionar y administrar nuestra información cartográfica y emplear herramientas de publicación cartográfica de terceros, como Mapbox o CartoDB. Sin embargo, este supuesto implica la necesidad de administrar la totalidad del sistema de publicación. Implica tener conocimientos básicos de lenguajes de programación HTML y JavaScript, conocimientos de estándares OGC y conocimientos de servidores web, IIS, Apache o Tomcat. Además, para la creación y administración de estos sistemas son necesarios conocimientos de servidores de mapas para la publicación de la cartografía y de servidores de bases de datos espaciales para la administración y mantenimiento de dichos datos. En esta diapositiva puedes ver un esquema muy simplificado de los elementos conceptuales que intervienen en esta arquitectura. Como elemento diferenciador con respecto a la anterior arquitectura, encontramos los servidores de datos, mapas y procesos. Para dar respuesta a las necesidades planteadas en este supuesto, esta arquitectura se puede desdoblar en las dos que a continuación describiremos. En la primera arquitectura podemos sustituir el servidor de datos y el de mapas por ficheros vectoriales como KML, GML o GeoJSON, que pueden ser servidos directamente desde un servidor de aplicaciones sin necesidad de un servidor de mapas. Evidentemente, servir este tipo de ficheros ralentiza los tiempos de carga, ya que sin el servidor de mapas perdemos la posibilidad de generar teselas o imágenes que son servidas mucho más eficientemente que los archivos vectoriales. También es posible renderizar los datos vectoriales directamente sobre el navegador. Esto implica la lectura directa de formatos de datos vectoriales para renderizarlos o pintarlos sobre el navegador, lo más parecido a un GIS desktop. Este tipo de tecnología, aún por desarrollar, emplea los nuevos estándares como HTML5 y CSS3. Este tipo de estándares nos van a permitir incluso realizar operaciones de análisis con datos raster directamente sobre el navegador. La otra alternativa es la que implica el despliegue de los servidores de mapas y datos para optimizar el servicio de datos e imágenes. Esta arquitectura implica que tenemos que administrar los servidores de aplicaciones, de datos, de mapas y de procesos. El servidor de aplicaciones es el conjunto de herramientas, hardware y software para servir la aplicación web a través de Internet. En el servidor de aplicaciones se ubican el servidor web y la aplicación web. Si hemos optado por sustituir el servidor de mapas por ficheros KML, GML o GeoJSON, habrá que ubicar estos ficheros en este servidor. El servidor web no es más que un software que se va a encargar de habilitar los contenidos para hacerlos distribuibles vía web. Este software puede estar instalado en nuestras oficinas o puede estar fuera de las mismas a través de un servicio de hosting. No es suficiente con tener el software de publicación, también es necesario tener un dominio contratado. Recordemos que en este supuesto podíamos utilizar ficheros de datos como KML, GML o GeoJSON para publicar directamente y sin servidor de mapas nuestra cartografía. Este método es más sencillo,
pero implica un limitado rendimiento a la hora de visualizar la información y las posibilidades de gestión de los datos son mucho menores. Cuando requiramos que nuestros datos sean servidos de forma eficiente y segura y necesitemos llevar a cabo nosotros mismos el control, será necesario utilizar servidores de mapas. Los servidores de mapas son software que tras recibir peticiones desde el cliente devuelven imágenes como resultado de las mismas. Podríamos utilizar varios criterios de clasificación de los servidores de mapas. Hay 3 criterios fundamentales: atendiendo a la titularidad o disponibilidad del código fuente, atendiendo a los formatos de publicación y, por último, atendiendo a su ubicación física. La elección del servidor de mapas con el que vamos a hacer pública nuestra información geográfica forma parte del proceso de definición de la arquitectura del sistema. Será importante tener en cuenta los costes de implementación de la solución, que incluyen los costes de licenciamiento y los costes de formación de los equipos. Se deberán tener en cuenta los requerimientos del cliente en lo relativo al software a emplear. Si el cliente utiliza un software bajo licencia y no está dispuesto a cambiar, la decisión la toma por nosotros. Además, si queremos implementar una herramienta que sirva información bajo estándares, deberá tenerse en cuenta, aunque hoy día la mayor parte de los proveedores de servidores de mapas publican su información bajo estándares WMS. Por último, si necesitamos tener físicamente con nosotros los datos que publicamos y los servidores de mapas con los que lo hacemos, tendremos un criterio más de elección. Atendiendo a la titularidad o a la accesibilidad del código, podemos clasificar los servidores de mapas en open source y en propietarios. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos de los servidores de mapas open source y propietarios más utilizados. GeoServer es el servidor de mapas open source junto con MapServer con mejor rendimiento del mercado. Explicar en detalle las posibilidades de esta herramienta da para varios cursos, pero resumiendo mucho, podemos decir, además de que es open source, que está desarrollado en Java, que permite compartir y editar datos geoespaciales, que es la implementación de referencia del OGC, el Open Geospatial Consortium, para WFS, Web Feature Service, WCS, Web Coverage Service. Tiene compatibilidad certificada para WMS, Web Map Service. Dentro de las alternativas de software comercial para la publicación de datos geográficos se encuentra ArcGIS-Server. Es sin duda la plataforma más empleada hoy día para la publicación de datos GIS. De nuevo, describir una plataforma tan completa como esta nos llevaría muchas horas, pero en la diapositiva podemos ver cuáles son las características más importantes de la misma. Uno de los componentes de la arquitectura que aún no han quedado descritos son los servidores de datos. Estos serán los encargados de almacenar o, en su caso, procesar la información geográfica. No tienen por función servir la información geográfica, pero sí su almacenamiento. La clasificación de las bases de datos se puede hacer atendiendo a varios criterios, pero podemos elegir 2 por lo amplio de su cobertura, atendiendo al tipo de ficheros que los almacenan o atendiendo a si son o no open source. La elección del gestor de la información es de nuevo un punto clave dentro del proceso de consultoría. Son muchos los factores que influyen y las 1001 variantes que se pueden dar, no es posible recogerlas en una sola diapositiva. A estas alturas habréis notado que cada vez resulta más complicado resumir todas las posibilidades de elección. En esta diapositiva podéis ver un esquema muy resumido de los elementos clave del proceso de selección. El servidor de datos es el componente de la arquitectura en el que reside el gestor de bases de datos y el componente espacial de las mismas. Son muchos los gestores de bases de datos y componentes espaciales que existen en el mercado. Describir cada uno de ellos en detalle no es objeto de esta presentación, así que nos limitaremos a hacer una sencilla enumeración de los mismos. Mención aparte haremos a PostGIS como base de datos con componente espacial y de código abierto. PostGIS es realmente un plugin de la base de datos PostgreSQL. Este plugin hace que la base de datos tenga la capacidad de almacenar y procesar datos espaciales.
El servidor de procesos es el elemento extra que hasta ahora no se había mencionado en ninguna arquitectura. Los geoprocesos son realmente el elemento diferencial de los sistemas de información geográfica. Este tipo de análisis los realizan la mayor parte de los software de escritorio y cada vez más se están implementando en sistemas distribuidos. En esta diapositiva hacemos un breve repaso de las herramientas que podemos utilizar para servir procesos de análisis de forma distribuida. De nuevo es importante insistir en el hecho de que no son estas las únicas alternativas a utilizar, pero son, a día de hoy, las más solventes. Asimismo, repetimos como criterio fundamental para su clasificación el hecho de que sean o no de código abierto, pero podríamos haber elegido otros criterios como usabilidad, rendimiento, etc. Los servidores de datos de terceros son la última parte de la arquitectura que queda por describir. No solo podemos acceder a datos de terceros, sino que podremos acceder a la funcionalidad que reutilizaremos en nuestra aplicación y que otros ya han creado para nosotros. Tanto la información como los datos pueden ser servidos o emitidos por estos terceros de forma gratuita o de pago. Es aquí donde entran en escena los estándares. Si estas entidades exponen sus datos o sus funcionalidades empleando estándares OGC, al ser estándares que todos conocemos, podremos acceder a ellos sin problemas para su reutilización. El cliente es el dispositivo que ejecuta la aplicación, o mejor, que visualiza el resultado de la ejecución de la aplicación en el servidor. Por lo general, es un navegador web que interpreta el código HTML y JavaScript que le llega del servidor. En el cliente también puede haber instalados otros softwares que van a interactuar con el navegador para darle más funcionalidad a la aplicación. Estos softwares son plugins, como por ejemplo Silverlight, Flex o Google Earth. En el código HTML y JavaScript hay funciones que llaman a servicios de funcionalidades que otros proveen o datos que otros proveen y que serán ejecutados o mostrados en nuestro navegador. Las llamadas desde el código HTML y JavaScript a funcionalidades y datos que terceros ponen a nuestra disposición es lo que conocemos como las APIs. No requieren que tengamos ni los datos ni la funcionalidad para poder incluirla en la aplicación. Si, por ejemplo, queremos disponer de una funcionalidad que aplique un algoritmo que busque la mejor ruta entre dos puntos, no tenemos por qué tener el código que haga esos cálculos. Podemos recurrir al API de ruteo de Google para acceder a esa funcionalidad. En esta diapositiva os mostramos un ejemplo de lo anteriormente descrito. Lo que vemos es el código de una aplicación web de mapas sencilla. En colores vemos el código HTML y en negro el código JavaScript. En el código marcado en gris, nuestra aplicación está llamando a un servicio de datos externo para representarlo en nuestra web. El resultado de la ejecución de este código es esta página web.